Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con las conferencias. Hoy vamos a continuar en esa misma línea que el Señor ha estado trayéndonos, guiándonos acerca de ese producir de Él en cada uno de nosotros, el producir del Señor en cada uno de sus corazones. Y me gustaría que pudiésemos enlazar con lo que terminamos ayer, Hebreos capítulo 13, por favor. Me acompaña allí, Hebreos capítulo 13, el versículo número 20 y 21. ¿Okay? Hebreos 13, versículo número 20 y número 21. Hebreos 13. ¿Okay? Ese fue uno de los textos con los cuales culminamos anoche. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, ¿okay? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, ¿okay? Nos señala un fin, nos señala una meta, para que hagáis su voluntad. Y luego dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Y estuvimos compartiendo de que hay un hacer, que es el hacer de Dios en nosotros, haciendo Él su voluntad en nosotros. Y que luego hay otro hacer, es el hacer nuestro, pero con relación a la voluntad suya, ¿okay? El hacer nosotros su voluntad. Entonces decíamos que tenemos el hacer nosotros su voluntad y también tenemos el hacer de Él en nosotros. De hecho, estábamos identificando, para que quedara muy claro, que hay un orden, ¿okay?, por así decirlo, entre estos dos haceres, ¿okay? Hay uno que es el que determina el otro, ¿okay? Hay uno que es la causa, hay otro que es el efecto, ¿okay? Y que se hace total y completamente necesario para nosotros llegar a hacer la voluntad de Dios, que primero participemos, ¿ok?, de el hacer suyo en nuestro corazón. Así es que ese es un principio que es importante, clave, determinante. Nunca vamos a llegar a hacer la voluntad de Dios, o nunca vamos a practicar la verdad, o nunca vamos a ser hacedores de la palabra o a andar en el Espíritu, a menos que primeramente experimentemos ¿qué? El hacer de Dios en nuestro corazón. Eso tiene una base, ¿okay? Tiene una razón de ser. La base y la razón de ser de eso es que el Señor nunca va a demandar nada de nosotros que primero Él no lo haya dado, ¿ok? Dicho de otra manera, Dios requiere solo lo que Él da. Dios requiere solo lo que Él da, ¿ok? Nada en absoluto que sea diferente, ¿ok?, a su propia naturaleza puede satisfacer a Dios. Nada que sea distinto, nada que sea diferente a su propia naturaleza puede satisfacer a Dios. Esto entonces nos ayuda a entender que Dios no anda realmente buscando
cuáles son nuestras mejores ideas, cuáles son nuestros mejores conceptos o nuestras mejores imaginaciones, ocurrencias, sagacidad, o que Dios anda considerando a ver cuán inteligente nosotros podemos ser, o cuáles son nuestras capacidades para Él quedar impresionado con eso. No, en absoluto. El interés de Dios realmente es que todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser productivos, sí, claro, productivos, lleguemos a ser fructíferos, efectivamente. Pero ¿qué implica para Dios que usted y yo seamos productivos? ¿Qué implica para Dios que usted y yo seamos fructíferos? ¿Ok? No lo que nosotros nos imaginemos como productivo o fructífero, sino lo que Dios ha definido que significa ser productivo y fructífero en su reino. Entonces, para Dios que usted y yo seamos productivos, o para Dios que usted y yo seamos fructíferos, implica que usted y yo hagamos su voluntad. Implica que usted y yo practiquemos la verdad. Implica que usted y yo andemos en el Espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, en la medida que llegamos a experimentar en nuestro ser la voluntad del Señor. ¿Okay? En términos prácticos, cuando Cristo está siendo formado en nuestro corazón, cuando estamos creciendo en la verdad, ¿okay? Cuando estamos experimentando de una forma viva, real y transformadora la voluntad de Dios hecha en nuestro propio corazón. Desde esa realidad, entonces, somos fructíferos y somos productivos para Dios. El punto o el asunto, amados, no se trata, una vez más, lo afirmo, de lo que usted y yo podamos hacer para Dios. No se trata de eso. De hecho, nunca se ha tratado de eso, de lo que usted y yo podamos hacer para Dios. No, se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros, de lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros. El deseo y la intención de Dios siempre ha sido obtener un incremento, ¿ok? Obtener un aumento, obtener un crecimiento. La pregunta es ¿de qué? Pues de su propia naturaleza y justicia en nosotros, ¿ok? Nosotros realmente, y la Escritura da testimonio de eso, somos hechura de Dios. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pablo lo expone también de esa otra manera allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando lo declara así de esa manera, ¿ok? Que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿ok? Para buenas obras. Entonces, somos una hechura de Dios y somos una hechura de Dios como una vasija espiritual. Una vasija no para que esté vacía, una vasija para ser ¿qué? Llenada. La pregunta es ¿llenada con qué? Llenada con su gloria, con su justicia, con su naturaleza, llenada de Cristo. Y al ser llenada de Cristo, dicha vasija llega a ser una expresión natural de precisamente Cristo mismo. Así es que esta es la razón de ser, ¿ok? De lo que se trata en esencia el Evangelio del Señor. Y de aquella expresión que el Señor declaró, que ayer la estuvimos nombrando, dad a Dios lo que es que de Dios, pero para darle a Dios lo que es suyo, primero lo que es suyo necesita formarse en nosotros, ¿ok? Primero necesita formarse en nosotros, si no, no va a haber manera de nosotros poder darle a Dios lo que es que de Dios. Y en los tipos y sombras esto está claramente señalado desde Génesis. En Génesis vemos a dos hermanos ofreciendo algo a Dios, Caín y Abel, ¿okay? Si uno lo ve en el ámbito natural, ambos ofrecieron, ¿ok? Pero el texto apunta, señala claramente y dice que Abel ofreció a Dios, ¿ok? De lo mejor de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y que Caín ofreció del fruto de la tierra. Cualquiera puede decir, pero ¿y cuál es el problema si ambos ofrecieron? ¿Ok? El uno ofreció una cosa y el otro ofreció otra cosa. La diferencia es que cuando ambos ofrecen,
la sustancia a través de la cual el uno ofrece, que es lo que determina la motivación, es totalmente diferente a la del otro. ¿Ok? Por eso cuando el escritor de Hebreo por revelación hace referencia a la ofrenda de Abel, señala y dice, por la fe Abel. Pero usted nunca va a encontrar la expresión por la fe Caín. Eso no existe en la escritura. En la escritura en ninguna parte aparece por la fe Caín ofreció. No existe. Pero sí existe por la fe Abel que ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Okay? Entonces el uno ofrece por fe, el otro simplemente ofrece. ¿Ok? El uno ofrece por fe y el otro simplemente ¿qué? Ofrece. En todo lo que tiene que ver con la realidad de Dios, con la perspectiva divina para con el hombre, absolutamente todo tiene que ser por la fe. Por la fe se vive, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe se sirve, por la fe se camina. Caminamos por fe y no por vista. Por la fe se adora. La única adoración que Dios recibe es en espíritu y verdad. ¿Ok? Esa fe es la que te ayuda o nos ayuda a vencer al mundo. Por esa fe dice la Escritura que los corazones son purificados o los corazones son transformados. Absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros en relación con Dios es por fe. Y de esa manera Abel ofreció por la fe. Pero Caín simplemente ofreció. ¿Ok? Caín no participó de esa fe, ¿para qué? Para ofrecer. Eso es un ejemplo claro de el intento del hombre por ofrecer o dar a Dios lo que a él según le parece. ¿Ok? A él le parecía que lo podía dar de esa manera, entonces él lo dio. ¿Ok? Algo muy parecido pasa hoy en nuestros días. La gente vive un evangelio como a la gente se le imagina que debe vivir. La gente asume que a Dios le agrada X o tal cosa. ¿Ok? Y entonces la gente obra y opera según lo que a cada uno le puede parecer. Por eso usted ve 50,000 o 500,000 formas diferentes que hoy hay de fe entre los creyentes, cuando debería haber una sola, no 500,000. ¿Okay? Entonces, en caso tal que fuesen 500,000, tenemos una que es la fe de ¿quién? De Dios, y 499,999 que es la de los hombres. ¿Ok? Entonces, el punto es que podamos realmente recibir del Señor, ¿ok? Esa luz, esa inteligencia, ese entendimiento, ¿ok? Que siempre va a buscar a ese corazón que es manso, que es humilde, que está atento y que está siempre vuelto al Señor para verdaderamente ser guiados y ser edificados. Así es que, así de esa manera, le podemos dar a Dios lo que es de Dios, ¿ok? Es decir, lo que procede de sí mismo, lo que procede de sí mismo. Otro cuadro, cuando el Señor, digamos, le declara, por así decirlo, la asignación o la misión a Adán, esa asignación va en una vía específica, ¿ok? Fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y señorea, lo coloca en el huerto, guarda el huerto, labra el huerto, ¿ok? Pero no fue como que lo puso allí y haga ahí lo que usted considere, no, lo puso allí con algo definido para llevar ¿qué? A cabo, pero antes de eso, ¿qué? Lo bendijo. Antes de eso le dio, antes de eso le impartió una medida de su propio ¿qué? Don. Porque Dios, una vez más, repito, no está interesado, ¿ok? En qué cosas yo puedo hacer o tratar de desarrollar para Él. No, el interés de Dios es que nosotros podamos realmente llevar el incremento o el aumento de su propia medida, de su propia naturaleza. Es lo que el Señor desea y es lo que el Señor quiere. Ayer también estábamos enfocando que el hacer su voluntad llega a ser real cuando su voluntad llega a ser en nosotros. Repito,
el hacer con H, el hacer nosotros su voluntad, llega a ser una realidad cuando su voluntad llega a ser con S en nosotros. ¿Okay? Eso fue lo que estuvimos compartiendo en esencia. Si experimentamos esa voluntad, si llegamos a vivir esa voluntad, si la palabra llega a encarnarse en nuestros corazones, llega a ser viva, eficaz en nosotros, entonces nosotros vamos a hacer una expresión y una manifestación de la voluntad del Señor. Es el plan y es el deseo de lo que el Señor quiere y el Señor busca. Acompáñeme a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo vamos a empezar en el capítulo número 1, pero quiero iniciar arrancando con un texto que está en Filipenses capítulo 2, que va a ser, por así decirlo, el texto guía sobre el cual vamos a estar trabajando, aunque vamos a estar desarrollando el capítulo, Filipenses 2, el versículo 12 y 13. Pero vamos a estar trabajando el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ok? Pero digamos que en ese texto nos vamos a establecer y ahí va a girar la enseñanza como tal. Por eso quiero empezar leyendo Filipenses 2, verso 12 y verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿ok? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿Ok? Es una directriz que se da. Ocupaos. ¿Ocupaos en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si consideramos bien, este texto viene a ser paralelo con Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. ¿Ok? El Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. ¿Ok? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Aquí lo dice de otra manera o de otra forma. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque la razón, la causa de eso primero es esta, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce Dios? Así el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la carta y vamos a identificar por qué razón el apóstol llega a este punto, por qué llega a esta conclusión, por qué los exhorta, por qué les está recomendando, por qué los está direccionando y les está diciendo, ¿ok? Señalándoles primero el caminar de obediencia que ellos han tenido, ¿ok? Tanto en la presencia de Él como en la ausencia, pero el punto clave donde llega a tocar es: ocúpense de vuestra salvación y háganlo con temor y con temblor, pero da la razón por la cual ellos pueden hacer eso. Porque Dios es el que en vosotros ¿qué? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nos devolvemos ahí a Filipenses capítulo número 1. Y vamos a leer primero del verso 3 al verso 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saltamos al verso 12, ¿ok? Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, observemos, ¿okay? Él está en una narrativa, está contando algo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Okay? Entonces, es lo primero que les empieza a narrar. ¿Okay? Hermanos, yo quiero que ustedes sean conscientes, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Okay? El apóstol Pablo tenía definitivamente claro, primero, bueno, cuál era el propósito de Dios, cuál era la voluntad del Señor, lo que él quería realmente el Señor establecer en la faz de la tierra, a dónde iba direccionado ese deseo divino como tal. ¿Okay? Ya él había tenido esa experiencia y la seguía teniendo del Cristo revelándose en su corazón, llegando a conocer cada día más, ¿ok? Esa vida y esa verdad de Cristo en él, y que había sido también llamado y comisionado para enseñar y compartir de esta verdad a otros, ¿ok? Que donde fuera abriera sus ojos y que les invitase a volver, o que los hiciese por el poder de Dios volver de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, en medio del desempeño de su asignación. Pablo es tomado preso. ¿Ok? Es tomado preso y está preso en ese momento. Le escribe a los hermanos que están en Filipo y les comunica este punto. ¿Ok? Esta situación por la que estoy atravesando, o estos sucesos por lo que he estado pasando, quiero que entiendan que son para bien, con relación al progreso de ¿qué? Del evangelio. Entonces, eso implica, mis amados, que cuando nosotros estamos en el camino correcto, cuando estamos bajo la guía y estamos bajo la dirección del Señor, así nos encontremos con situaciones adversas, con situaciones críticas, con tribulaciones o con tropiezos, nuestra mirada o nuestra idea de lo que está aconteciendo tiene que ir mucho más allá del evento o suceso como tal que podamos estar pasando. Eso fue lo que él vio. Él no les escribe quejándose porque él está preso, ¿ok? O por las cosas que en general le han ¿qué? Sucedido o acontecido, sino que los exhorta y les dice, ojo, porque todo esto que ha estado pasando realmente no es para mal, ha sido más bien para el progreso de ¿qué? Del evangelio. Recuerden que este mismo hombre es el que escribe en Romanos 8, lo podemos buscar ahí, verso 28. Es el mismo, no es otro. Ese es el mismo que escribe esta declaración en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien, ¿ok? Y luego aclara lo que eso significa. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, están caminando en ese propósito, pues todas las cosas que les llegan a acontecer en medio de ese caminar, Pablo lo dice con toda certeza, todas ayudan a bien, todas colaboran a bien, ¿ok? Todas superan mucho más allá, ¿ok? Las situaciones que a la vista del ojo natural se pueden ¿qué? Ver, ¿ok? Como diciendo, Dios está completamente en ese asunto. Y no importa aún el mal, ¿ok?
o la oposición que se quiera producir, al final de cuentas Dios va a usar eso para traducirlo ¿a qué? A bien. Me recuerda lo que pasó con José, acuérdense, con sus hermanos. Toda la historia que hicieron, ¿ok? Con él. Y al final de cuentas, ¿cómo redundó todo? ¿Ok? Según lo que Dios había ¿qué? Dispuesto. Ya al final de esa narrativa, cuando los hermanos se encuentran con José y ya él se les revela, pues se avergüenzan de todo lo que habían hecho. ¿Cómo es posible, hermano, todo esto que hicimos? Y él les dijo, no, tranquilo, ¿ok? Dios lo ha hecho como nadie se imaginó que se podía hacer. Todo el mal que ustedes pensaron y maquinaron y llevaron a cabo, al final de cuentas Dios lo convirtió en ¿qué? En bien. ¿Ok? Así es que esa es la idea y el enfoque que el apóstol Pablo les está mandando aquí a estos hermanos de Filipenses. Este mismo es el que escribe también en el verso 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo que presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de ¿qué? De manifestar o ha de manifestarse. Ojo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo que presente no son comparables con la gloria venidera, ojo, que en nosotros, la expresión en nosotros implica dentro de nosotros, que en nosotros se ha de ¿qué? De manifestar, como diciendo, en medio de todos los procesos o adversidades o crisis por los cuales nosotros podamos atravesar, eso en absolutamente nada se puede comparar con la realidad de Cristo que cada uno de nosotros va a llegar a experimentar. Y cuando dice gloria venidera, no está hablando que necesitamos morirnos físicamente para ir a algún lugar que nos imaginemos como gloria. No, esa gloria es la misma sustancia de Cristo, el peso completo del Señor, la esencia de lo que Dios es, su propia sustancia. En el hebreo se le conocía como kabod y en el Nuevo Testamento o en el griego como doxa, pero al final de lo que habla la gloria es eso. La gloria es la sustancialidad de Dios mismo, la esencia de Dios mismo. Pablo lo que está diciendo es no se dejen distraer por situaciones, crisis, adversidades, tribulaciones, porque al final todo eso no se compara en absoluto con lo que nosotros de Dios vamos a ¿qué? A experimentar. Entonces, este mismo que escribe todo esto es el que está haciendo la narrativa aquí en esta carta a los hermanos de Filipenses o de Filipo. Verso 13. Volvemos a Filipenses 1. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o notorias en Cristo. Patentes en Cristo, notorias en Cristo. ¿Okay? Yo he estado preso, pero aquí ha habido una notoriedad de ¿quién? De Cristo. Se ha dado a conocer a Cristo. ¿Okay? Se ha anunciado a Cristo, se ha proclamado a Cristo, porque estas prisiones se han hecho notorias o patentes en Cristo en todo el pretorio. En todo el pretorio y a todos los demás. ¿Okay? Entonces, tenía Pablo definitivamente esta claridad. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, ¿okay? Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza y expectativa de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ¿ok? O por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí tenemos a un hombre que está definiendo el sentido de su existencia. ¿Cuál es la razón por la cual él está presente en la tierra? ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué sigue vigente? ¿Okay? Él está siendo consciente que es un instrumento de Dios para servicio ¿de qué? Del cuerpo. ¿Ok? Entonces, está identificando que el cuerpo que nosotros tenemos realmente, haciendo referencia a esta vida terrenal, aquí en donde estamos, realmente está para servir al cuerpo que somos. ¿Okay? El cuerpo que nosotros tenemos está para servir al cuerpo que somos. Aquí está exponiendo, aquí está expresando que su visión es una visión de arriba, que tiene la mirada puesta en las cosas que de arriba, que tiene la mirada puesta en las cosas celestiales. También está marcando otro principio, ¿ok? Él dice, para mí creo que sería un mayor beneficio realmente partir y estar con ¿quién? Con el Señor. Pero como no se trata de lo que yo desee, sino se trata del servicio para el cuerpo, resulta más provechoso que ¿qué? Que permanezca todavía. Y dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Ese era el deseo que tenía, de ir y estar con ellos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes, ¿okay? Que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Okay? En nada intimidados por los que se oponen. Quiere decir que en la ejecución de la asignación o en la ejecución de esa misión que le había sido dada, encontraba ¿qué? Oposición. ¿Okay? No era que encontraba aplauso, lo que encontraba era oposición. O que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, establece otro principio aquí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. A causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él. ¿Okay? Y Él lo identifica como un privilegio. Os es concedido de parte de Dios. No solamente que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, o que continúo teniendo o que sigo teniendo. ¿Okay? Pablo está exponiendo delante de toda esta congregación, ¿okay? Todo el proceso por el cual él ha estado atravesando, pero quiere dejarles un sentido bien firme a cada uno de ellos. Quiere exponerles que la misión a la cual a él se le ha encomendado está por encima de todas las situaciones por las cuales él puede atravesar. ¿Ok? Que él no podía realmente parar, o que no podía, en Colombia dicen, tirar la toalla, simplemente porque se le estaban presentando situaciones que él no estaba considerando o que no pensaba que en un momento dado fuesen a aparecer. No,
Él está identificando que aún en medio de toda la situación que pueda estar viviendo, él sabe que Dios fue el que lo encomendó y que si Dios fue el que lo encomendó, él estaba allí contando definitivamente con el respaldo del Señor. Luego inicia en el verso 2 diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿okay? Porque no está narrando o no está exponiendo realmente cosas favorables que cualquiera puede identificar, sino está diciendo, el proceso ha sido duro, el proceso ha sido difícil, llevar a cabo esta labor realmente no ha sido nada fácil, pero el logro que se tiene no tiene comparación realmente con todas las situaciones por las cuales hemos estado pasando. Así es que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ¿okay? Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y dice, sintiendo lo mismo, ¿ok? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Cosa, ¿ok? Entonces, aquí viene nuestra primera pregunta, ¿ok? Está basada en Filipenses 2:2. Si me ayudan, por favor, para colocarla. Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Okay? Según Filipenses 2, versículo 2, ¿qué significa esta expresión? Sintiendo lo mismo o sintiendo una misma cosa, ¿ok? Está la pregunta número 1. ¿Qué significa sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa? Es una pregunta, ahí nos faltaron los signos de interrogación. ¿Qué significa? Muy bien, señores, los que son nuevos, los que no habían venido, es una respuesta que vamos a dar por mesa. Así que volteen su silla con los integrantes de la mesa. Ya debe de haber un integrante que es el que va a escribir, todos van a opinar y uno de ustedes va a responder por mesa. Les vamos a dar 3 minutos y corre tiempo. Ya se acabaron los 4 minutos. Muy bien. Vamos a empezar con las mesas. Ahora sí, pongan atención. Vamos a empezar con esta mesa, compadre. Exhorta a la unidad del cuerpo, que el cuerpo de Cristo se ponga de acuerdo en pensamiento, amor y propósito. ¿Otra vez? Exhorta a la unidad del cuerpo, que el cuerpo de Cristo se ponga de acuerdo en pensamiento, amor y propósito. Muy bien. A ver acá. Ponernos de acuerdo en lo que pensamos y que Dios hace en nosotros. Ponernos de acuerdo en lo que pensamos y Dios nos hace sentir, perdón. ¿Y lo que qué? Dios nos hace sentir. Ok. ¿Alguien más? Acá. Ser uno mismo en Cristo, que ya no sea yo, sino que el carácter de Dios se reproduzca en mí. Ok. ¿Nada? ¿Sí? ¿Acá? Sentir como Cristo siente, tener el mismo carácter de Cristo. Muy bien. A ver acá. Están muy serios. Ahorita van a desayunar, ya mero. 15 minutos más y ya nos paramos a desayunar. A ver aquí. ¿Alguien más? ¿Aquí? Sintiendo el mismo amor y gozo con Cristo. Ok. ¿Alguien más? Perdón, aquí. Estando en el mismo espíritu, sabiendo que si estás en el mismo espíritu, no va a haber contradicción alguna. Ok. ¿Alguien más? Acá nosotros, a ver. A pesar de las adversidades, siempre estar gozosos y agradecidos con el Señor. Y alegres, dice. Ok. Acá. ¿A ustedes también? Cumplimiento de su asignación
no es estorbado por tribulación, sino un sentimiento de amor y el gozo por el progreso del evangelio. Muy bien. Una por mesa es. ¿Quién va a hablar de la mesa? Que todos estemos en el mismo sentir, que la obra de Cristo es lo más importante en mí y en los demás. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien más quiere opinar? Acá. Sintiendo lo mismo se refiere que sentimos a Dios dentro de nosotros, y sintiendo la misma cosa se refiere a saber que lo que hay que hacer por Él se debe de hacer, el propósito. Muy bien. Todos respondieron muy bien. Pero vamos a oír la respuesta correcta con Arnold, por favor. ¿Qué opinas de lo que dijeron? No, creo que en general estuvo bien. Cuando la respuesta se da, cuando uno lee la respuesta, si me la quieren colocar, por favor, eso no significa que lo que está escrito ahí es la única forma como se puede decir, ¿ok? Creo que algunos de ustedes, en su gran mayoría, dijeron lo mismo, pero con otras palabras, exactamente. Entonces, lo que sí es muy importante que lo identifiquemos y que lo tengamos en cuenta es en el contexto. Por eso, si considera bien, nos tomamos todo el tiempo para leer todo lo que leímos, ¿ok? Porque lo que quería era exponerles el contexto de todo lo que él viene hablando. Aquí coloqué como respuesta, significa tener el pensamiento de Cristo, poner la mira en la voluntad de Dios. La palabra esa que usted lee ahí como sintiendo, ¿ok? Lo mismo o sintiendo una misma cosa. Esa palabra sintiendo del griego es la palabra proneo, ¿ok? O froneo. Y lo que significa son los mismos pensamientos, los mismos pensamientos, ¿ok? Tener la mirada puesta, ¿ok? Como cuando él habla en la expresión, recuerda, de Colosenses capítulo 3, ¿ok? Que declara ya en el verso 2 y dice, poned la mira, ¿ok? Esa es la misma palabra de sintiendo, proneo, poned ¿qué? La mira. ¿Dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba o en el pensamiento de Cristo, porque en el contexto él viene haciéndoles una narrativa a ellos de toda la situación por la cual él ha tenido que atravesar, pero les hace ver, les hace entender que muy por encima de todo eso que él ha estado viviendo hay un propósito eterno. Hay una voluntad de Dios. Entonces, que no se distraigan, ¿ok? En circunstancias que les está tocando vivir, porque efectivamente, si ponen la mira en esas cosas, van a quedar, ¿qué? Distraídos. En un momento dado se van a salir de la carrera, van a abortar en un momento determinado el propósito. Entonces, es una invitación, una exhortación que les hace y digan, ojo, sientan que lo mismo o tengan todos el mismo que pensamiento. Ahora, ¿cuál pensamiento? El pensamiento de Dios, el pensamiento divino, el pensamiento que está muy por encima de las cosas terrenales o naturales por las cuales podamos atravesar. Ese pensamiento está dicho de muchas formas, de muchas frases, de muchas maneras. Uno de ellos, por ejemplo, el Señor dijo, yo tengo una comida que comer, cuando les dijo a sus discípulos. Recuerdan que los mandó al pueblo a que buscaran comida. Él les dijo, yo tengo una comida que comer. ¿Y de dónde salta enseguida el pensamiento natural? ¿Tendrá el Señor algunas enchiladas por ahí guardadas o quién sabe, unas quesadillas ahí? Y ahora nos manda a nosotros que resolvamos nosotros. Pero más adelante dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Ese era su ¿qué? Su pensamiento. Ese era su enfoque. ¿Okay? ¿Tuvo oposición el Señor? ¿Tuvo persecución el Señor? ¿Tuvo enemigos que querían matarle? Sí. Pero su pensamiento siempre estuvo ¿qué? Definido.
siempre estuvo definido. Considérense bienaventurados, doblemente bendecidos cuando por mi causa los persigan, los ultrajen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el pensamiento siempre estaba allí. Y ese mismo pensamiento era el pensamiento paulino. Ese mismo pensamiento era el pensamiento de Pablo. Así fue enseñado por Cristo. Así trabajó. Así empezó él a caminar. ¿Okay? Por eso, cuando le toca ir a Jerusalén, y digo que le toca no por que a él le parecía o no, él sabía que era la guía y el mandato del Espíritu. Y Pablo iba avanzando por diferentes lugares y era curioso porque en esos lugares donde iba avanzando, Pablo siempre se encontraba con profetas que le anunciaban y le decían: Pablo, en Jerusalén te esperan prisiones, cárceles. ¿Me esperan prisiones? Sí, te esperan prisiones y cárceles. Y seguía Pablo avanzando y llegaba a otro lugar. Hermano Pablo, tengo para usted algo de parte de Dios. ¿Qué? Que en Jerusalén te esperan prisiones y ¿qué? Y cárceles. ¿Ok? Entonces Pablo dijo: ok, como me esperan prisiones y cárceles, yo voy a todo lugar menos a Jerusalén. Porque yo no voy a meterme en ese lío. No. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo en Hechos capítulo 20? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era su enfoque y eso era lo que él le quería transmitir a los hermanos en Filipenses. Así es que ese sentir implica los mismos pensamientos con la mira puesta, ¿ok? Verdaderamente en el galardón. Ese galardón no es realmente un premio que Dios nos da o algo material que nosotros anhelamos o soñamos. No, el galardón es Cristo. El galardón es Cristo formado en el corazón. El galardón es llegar a participar de esa vida, de esa justicia y el beneficio que a través de ese galardón nosotros podemos serle útiles a los demás. ¿Ok? Así es que continuamos allí. Verso 3, siguen los consejos y las exhortaciones. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Observe el consejo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora más adelante, vamos a ver por qué Pablo insiste en este punto, sino cada cual también por lo de los otros. 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Okay? La misma palabra, froneo, los mismos que pensamientos. Haya en ustedes los mismos pensamientos que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y describe entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ok? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después que Él les expone esta verdad y Él les expone esta narrativa, entonces entra con el pensamiento en el verso 12 y les dice: por tanto, según lo que les he contado, según lo que les he dicho, así como les he abierto mi corazón, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ocupaos.
en vuestra salvación con temor y qué, y temblor, porque la razón por la cual pueden ejecutar o caminar en esto que les estoy dirigiendo o exhortando es esta, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, yo creo que aquí podemos finalizar esta primera parte. La pregunta se deja para cuando reiniciemos. Ok, listo. Entonces aquí ya finalizamos esta primera parte y ahí dejamos para continuar.